Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Programa número 112 de Al Derecho y al Revés, que vamos a empezar deseándole a Alfredo Popritkin que se mejore porque está en cama y le pedimos que no venga para cuidarse la salud. Hace mucho frío y eso es prioritario. Así que aquí estamos para continuar, como siempre, con nuestro operador del alma, Gerardo Subirana, infaltable, y la producción también permanente y siempre dispuesta de Fede Politi. Estamos en un momento, bueno, en la Argentina siempre es un momento complicado. Yo me acordaba hace unos días de esta frase que dice que uno se va del país por 20 días y cambia todo, y se va por 20 años y no cambió nada. Así que aquí estamos para dialogar con dos invitados, dos profesionales destacados, dos personas que han dedicado su vida al estudio de la investigación, pero que están también muy vinculados con la realidad. Lo tenemos un amigo de la casa, ya un habitué de varias veces de estar con nosotros, el doctor Emilio Barlucía. Emilio, como saben nuestros oyentes, es juez de Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mercedes, constitucionalista, profesor de la facultad, doctor en Derecho y un largo currículum que, como el de nuestro otro invitado, no vamos a mencionar para no tener que perder todo el programa en esto. Y Bernardo Carlino, contador público, doctor por la Universidad de Morón, profesor universitario también en diversas asignaturas, autor de numerosos trabajos sobre sus especialidades, en particular en los temas de sociedades. Así que bueno, Emilio, Bernardo, ¿cómo les va? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, un gusto estar acá. Bueno, con los dos. El mío también, un gran gusto. Yo introduzco, antes de empezar a charlar con ustedes, algunos temas del día que no vamos a tener tiempo de agotar, pero que siempre creemos necesario mencionar. Uno de ellos, un tema que tratamos exhaustivamente en el programa, inclusive con un programa especial, con la presencia de María Eugenia Estensoro y de Ricardo Paz Herrera, dos personas que saben mucho del asunto. Ayer la Suprema Corte de los Estados Unidos rechazó definitivamente el pedido de la Argentina de que el reclamo del fondo Buitre-Burford, bien llamado Buitre en este caso, tramite en la República Argentina y no en los Estados Unidos, con lo cual los riesgos de ese proceso se han hecho una realidad. El proceso se va a empezar a sustanciar. El fondo Burford, recordemos, compró los derechos de hacerle juicio a la Argentina por unos 15 millones de dólares y el reclamo es de apenas 3.000. De manera que, para variar, la dirigencia política argentina, en este caso particular el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner, al expropiar, ignoró con mucha alegría la cláusula que decía que había que expropiar la totalidad del paquete. Dijo que esto no nos iba a salir nada, como dicen unos cuantos audios y videos que andan circulando por allí, y el país hoy enfrenta un nuevo reclamo de 3.000 millones de dólares. Vamos a volver sobre el tema, vamos a profundizar, y esperamos también que este gobierno, lo hemos dicho desde aquí, tome todas las medidas para demostrar el gigantesco fraude que se perpetró para que esa acción fuera posible. Y decimos fraude porque realmente es una situación que tranquilamente los tres que estamos aquí en la mesa, los cuatro, le invitamos a Fede, que está sacándonos fotos, podríamos haber comprado el paquete accionario que compró el grupo Eskenazi con la misma inversión que hicieron ellos, porque fue cero. Así que cero tenemos entre los cuatro. Ese era un temita que queríamos mencionar, pero yo quiero empezar el programa con un tema que está muy en boga en este momento, que es el tema de las PASO. Las PASO, que inclusive en 2 días han juntado en una petición en change.org 125.000 firmas de ciudadanos que piden que las PASO no se hagan. Por supuesto, no es una petición jurídica, es una petición de la sociedad. Pero Emilio, que no solamente es juez, como dijimos, sino constitucionalista y conoce muy bien el tema, y entiendo que inclusive ha escrito sobre el tema,
nos puede explicar qué chances hay de terminar con este tema de las PASO. ¿Tienen sentido? ¿No tienen sentido? ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Está bien gastar 4.500 millones de pesos cuando ni siquiera tenemos fórmulas presidenciales que se vayan a dirimir en las PASO? En fin, contanos un poco, Emilio, ¿cómo lo ves? Yo desearía fervientemente, y lo deseo hace muchos años, que se modifique la ley de las PASO. Digo que se modifique porque la ley también contempla otras cuestiones vinculadas a los partidos políticos y las elecciones. Pero lo veo bastante difícil. Esto tendría que haberse hecho hace varios meses atrás. Yo creo que el mejor momento de hacerlos es después de una elección, cuando está un poco más fría la cuestión y menos caliente el momento político. Ahora es muy sobre la hora. Sería muy bueno que lo hicieran, porque la verdad que no sirven absolutamente para nada. Si no hay candidatos que compitan en internas de partidos, alianzas o frentes políticos, ningún motivo hay para que haya internas abiertas y obligatorias. Esto es lo que pasa actualmente en la elección presidencial, y si mal no recuerdo pasó en el 2011 también, la primera vez que se habían implementado. Queda en algunos distritos del país donde hay pasos para elección de legisladores nacionales, y en algunos municipios, en aquellas provincias que adhirieron a la Ley Nacional de las PASO. En algunos lugares, muy pocos, hay algunas internas de concejales o intendentes. Y por eso es lo que complica que se deroguen ahora, porque esas provincias, la Ley Nacional de las PASO invitaba a las provincias a adherir para elección de candidatos provinciales. Sí. Y algunas adhirieron, no todas, y la ley misma dice que cuando adhieren se hacen el mismo día y con la misma infraestructura que se hace en las elecciones nacionales. Entonces, derogarlas porque no va a haber candidatos en las internas para precandidatos presidenciales, de todas maneras habría que hacerlas cuando hay para hacerlas para provinciales. Ahora, esa es la complicación que yo veo. Ahora, más allá de salvo que esas provincias rápidamente también derogaran las PASO. Bueno, yo creo que la propuesta de la que se hablaba, que no sé si se llegó a presentar, del gobierno pasaba por otro lado, era suspender en todas aquellas categorías en las que no haya más de un candidato, ¿no? De manera que la explicación era que podía producir por lo menos un ahorro parcial significativo, porque esto es algo que al oyente le puede interesar, son esas cosas que uno trata de acentuar porque no se dicen. Una parte sustancial, pero muy, muy grande porcentualmente del gasto, es el papel. Sí. Porque este es el otro de los problemas del atraso argentino. Como el método sigue siendo el de las boletas de papel, con los 38 tramos, por exagerar un poco, de todas las candidaturas, acortar a solamente las que tienen conflicto, realmente hay candidaturas opuestas, resolvía parte del problema. Pero yo tengo una pregunta. Pero que el Estado les tiene que garantizar un mínimo de cantidad de boletas a todos los candidatos, aunque después sacan 3 votos. Tal cual. Porque hasta que no hay elección no sabe cuántos votos van a saber. Entonces le tiene que un mínimo para que estén en las mesas, pero además para que se reemplacen por si se las llegan a robar, etcétera. Yo te iba a agregar una pregunta interesante sobre este tema, pero antes que esa, como decía, no voy a decir un gallego porque queda feo, te voy a hacer otra, que es en el mundo, porque en definitiva las PASO son internas. Sí. En muchos países las elecciones mismas no son obligatorias, cosa con la cual yo personalmente no estoy de acuerdo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, todos sabemos que no son obligatorias. El voto. El voto no es obligatorio. Acá, las PASO son obligatorias, siendo internas. Hay muchos precedentes a nivel mundial de internas de partidos a las cuales tenga que ir a votar todo aquel, aunque no quiera y aunque no pertenezca a ningún partido. Yo no conozco. El único que conozco que es internas obligatorias y simultáneas y con voto obligatorio encima. Creo que la Argentina debe ser el único. Es decir, es el dulce de leche, digamos. Claro. Otro invento argentino. Claro, es el único, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay internas. Sí, señor. No son simultáneas, dependen de cada estado, cuándo se hacen. Y además el voto no es obligatorio, va a votar el que quiere. En Uruguay,
el voto no es obligatorio en la elección general, pero ir a votar en las primarias no es obligatorio. Sí son simultáneas, pero no es obligatorio el voto. Y acá es el único lugar. Pero el cuestionamiento constitucional que yo hago es que en la reforma constitucional 94 se le dio jerarquía constitucional a los partidos políticos y, entre otras cosas, dice que el Estado les debe garantizar la libre organización de los partidos políticos, siempre y cuando se garantice su funcionamiento democrático, el acceso a la información pública, la participación en las elecciones internas, etcétera. Pero garantizarles el libre funcionamiento implica que cada partido elija su forma de funcionamiento. Claro, porque además es una imposición a los partidos, de alguna manera. Las PASO... Cuando dice libre, ¿qué quiere decir? Que cada partido se organice como se le da la gana. Y organizarse como se da la gana es que sus estructuras internas, por ejemplo, elijan sus autoridades en el momento que quieran, que lo consideren conveniente, siempre que haya democracia interna, y que elijan sus candidatos en la forma que quieren, porque ahora, el partido político doctrinario, ¿no? En la vieja clasificación de Duverger sobre los partidos doctrinarios o los partidos de masas o lo que fuera, el partido político que le da importancia a una plataforma de principios, etcétera, etcétera, a lo mejor quiere que solamente voten los que han adherido expresamente con su afiliación a esa plataforma de principios. Sí, porque en realidad otra de estas cosas que distorsionan, que son tan raras y que de alguna manera motivan la reacción de la gente es ¿por qué gente que no tiene interés después en votar por ese partido va a votar en la interna? ¿No? Va a votar en la interna, tiene el derecho. Y ha pasado, de hecho hay una denuncia este año en las elecciones de La Pampa, donde una lista derrotada en la interna de Cambiemos, entiendo, decía que como en la interna solamente participaba ese partido porque el otro no tenía, el partido de gobierno, en tal caso el peronismo, había ido a votar esa interna para definir el candidato, para definir un candidato que le conviniera más en la general. Es decir, no sé, Bernardo, vos, ¿cómo lo ves desde otra mirada, el tema económico? No, yo coincido con Emilio y con vos con el gasto en papel y todo lo demás. Cito un caso reciente, aunque no es aplicable exactamente. En Tucumán se han hecho elecciones para... Y había 18.700 candidatos para 350 puestos. Repetilo. ¿No? Ahora... repetilo. ¿Cuántos candidatos? 18.749 candidatos. Para 350 puestos. Puestos en puja electoral. Eso queda más o menos más de 50 candidatos por puesto. Ahora ahí hay un sistema de acople que lo entienden los especialistas en matemática de alto nivel. Y vos entrabas al cuarto oscuro y no sabías para dónde te ibas a orientar, porque había una cantidad impresionante de boletas que además podías cortar. Entonces es ridículo, digamos. Hay una distorsión en general. Y en las PASO, como vos citaste recién, es lo mismo. Puede venir la gente que no tiene nada que ver, che, votame, pariente, amigo. No, pero el tema clave acá es que cada partido, alianza política, tiene que elegir sus candidatos como quiera, cuando quiera y como quiera, y de la manera que quiera. No es posible que el Estado les imponga que tienen que ser en una fecha determinada, en forma simultánea con todos los demás. ¿Por qué? Si quieren elegir sus candidatos por vía de una... Fíjate que un cuestionamiento tan simple nadie lo ha respondido, ¿no? Yo leo declaraciones de candidatos muy importantes en estas elecciones que hablan de que este es un mecanismo extremadamente democrático, que no hay ningún motivo para dejarlo de lado. Ahora, ninguno de ellos está explicando esto tan simple que decís vos. ¿Por qué imponerle a un partido político? En voz baja, la gran mayoría, si no el 90% de los dirigentes políticos no les gusta las PASO. Eso me consta por distintas vías de información y quisieran que se derogaran. Pero no se atreven a decirlo en voz alta porque parecería que es políticamente incorrecto, porque la ley tiene un título de democratización de la política, que yo no sé qué es lo que ha democratizado hasta ahora, porque el dedo sigue existiendo,
Los candidatos se siguen formando con un dedo desde arriba que digita las listas. De hecho, no solamente el dedo, sino el nepotismo, el amiguismo. Yo creo que estas últimas listas... Con conciliábulos desde arriba. Entonces, ¿de qué me hablan de que democratizó la política? Con conciliábulos, y hasta podríamos agregar, porque hay un episodio reciente que salió muy poquito en los medios, en Chubut, 2 sectores del mismo partido se agarraron a tiros en el cierre de listas. El grupo de parte del Frente por Todos, estaba la candidatura acordada de un dirigente de camioneros, y aparentemente en último momento la Cámpora consiguió meter su candidato y los muchachos de camioneros se enojaron. 3 heridos de bala. Te agrego una perspectiva. Dale. Ahora los inversores nacionales e internacionales están pendientes de si la diferencia en las PASO va a ser más o menos del X% para dolarizar la cartera, para irse. O sea que eso tiene una contaminación Ahora, económica. Yo les pregunto a los dos, ¿por qué no? Entiendo los cuestionamientos, sería muy largo tratarlos acá sobre el voto electrónico, genera algunos temores. Pero algo tan simple y probado en la Argentina como la boleta única, ¿por qué no es posible acordar una cosa tan sencilla? Que elimina además uno de los grandes problemas, que es la fiscalización, donde ahí se sabe, sobre todo en el Gran Buenos Aires, terribles problemas para controlar que el comicio sea genuino por el tema de las boletas, el robo de boletas y toda esta historia. En Santa Fe se vota con boleta única hace un montón de tiempo y no hay ningún problema. ¿Obstáculo constitucional o legal, Emilio? Me imagino que no hay ninguno. No, por supuesto que no. Pero yo quería agregar otra cosa, para mí que es un cuestionamiento muy serio, que en la reforma del 94 de la Constitución se estableció para la elección presidencial el sistema de doble vuelta, tomado del sistema francés del balotage, ¿no? Aunque acá se le agregó una peculiaridad argentina del 45% en vez del 50%, y los 40 puntos y con una distancia de 10 puntos con el que sale segundo, no hay segunda vuelta, ¿no? Eso, perdona, vos lo dijiste muy rápido y hay veces que la gente se pierde, porque después pasan 4 años. Para ganar en primera vuelta hay que sacar más del 45%, sí. Es decir, el 45% más un voto, sí, del total de votos, sí, válidos. Sí. Correcto. O sacar más del 40% y tener una diferencia de por lo menos 10 puntos con el segundo. 10 puntos con el que salió segundo. Correcto. Con eso no hay segunda vuelta. Con eso no hay. Eso es una peculiaridad argentina, porque los que negociaron la reforma en el Pacto de Olivos, por el lado del justicialismo, en ese momento, de acuerdo a las últimas elecciones, calcularon que Menem no llegaba al 50, pero podía llegar al 45, y Dios entonces mío. Lo redactaron 45 porque los cálculos le daban, de acuerdo a una serie de encuestas y pronósticos de elecciones anteriores, que podía llegar Menem al 46, 47, y entonces esa es la verdad histórica del tema. Por eso se apartaron del sistema francés y del sistema clásico del balotaje, que es el 50. Perdóname, ¿no? Que yo tomo eso y le hago una pregunta a Bernardo. Vos, desde el punto de vista económico, ¿cómo pensarías? La respuesta es obvia, ¿no? Pero ¿cómo juega esto en materia de seguridad jurídica cuando la norma electoral está pensada para que un candidato en un momento determinado pueda ganar, ¿no? Bueno, si estoy al lado de ese candidato, es una seguridad jurídica, sin duda. Pero de otra manera, no. Qué horror. Impresionante, ¿no? Es tremendo lo que acaba de decir. La Constitución, Emilio, a medida. No, pero fue así. Y no es un rumor, esto está, si lo googleás sale, digamos. Pero seguramente, calculá cómo habían sido las elecciones esto se negoció en el 93, había habido elecciones, sí, en el 93 había habido elecciones, en el 91, según las elecciones anteriores, les daban esos los números. Menem es decir, no hay ningún Menem otro no llegaba país, al 50, pero podía llegar al 45. Y no hay ningún otro país, porque la del 40 con 10 de diferencia no me parece tan absurda. Sí. Es decir, un 40 es un porcentaje muy significativo y 10 puntos de más de 10 puntos de diferencia es un número. Como para que la voluntad no se altere en segunda vuelta, eso puede llegar a ser. Ahora, vos me decís que no hay un precedente en general. Yo, claro, por los balotajes que uno conoce, es el 50. El 50. Claro. Porque la idea es... De hecho, es el 50 en la ciudad de Buenos Aires. Sí, también. Sí, y en otras provincias también. En otras provincias. Sí. Y porque la idea del balotaje es que si hay mucha dispersión de votos en la elección presidencial, un presidente que asume
con el 30% de los votos, o hasta con el 22 o 24% de los votos, porque hay mucha dispersión, si va directamente a la presidencia le falta legitimidad de origen, le falta legitimidad política. Tal cual. Entonces, el balotaje hace que se dirima entre dos y la legitimidad que no tiene en la primera vuelta la pasa a tenerla en la segunda, cuando llega al 50%. Tal cual. Esa es la idea. Tal cual. Pero además la idea también es que cuando vos votás en primera vuelta, votás según tu fidelidad ideológica y política, aun cuando sea un candidato minoritario, supongamos que sos socialista, conservador, liberal, lo que fuera, vos votás de acuerdo a esa fidelidad. Y en la segunda ya elegís el que está menos alejado de tus ideas, o el mal menor, que es una forma de votar también. Tal cual. Pero eso le da legitimidad. Ahora, cuando vos haces unas primarias, ya las primarias se transforman en la primera vuelta. El sistema presidencial con las PASO se ha transformado en un sistema de triple vuelta. Así es. Tan es así que en agosto, cuando votemos, no recuerdo bien la fecha, pero votemos, todos, va a haber, no va a haber internas, ¿no es cierto? Va a haber un candidato por cada uno de estos frentes. Sin embargo, los diarios y los medios van a estar el mismo día a la noche diciendo quién ganó. Es que es una gran encuesta. Es una encuesta, van a decir quién ganó. Yo te voy a agregar en realidad algo. no ganaron, porque todavía eran precandidatos. Yo te voy a agregar algo peor. Pero cuando dicen quién ganó, ese de quién ganó, en este momento, ¿quién tuvo más gente fue a votar a la interna supuesta interna de ese partido? Es la primera vuelta. Bueno, este es un momento de la Argentina donde realmente, y esto está bueno que se charle y que se hable y preguntárselo también a los dirigentes y que ellos tengan que responder y que nos expliquen, porque verdaderamente, tal como vos decís, estamos en la perspectiva de una primaria en la que mucha gente va a decidir su voto como si fuera un balotaje. Esto es el salto. Es decir, en la primaria vamos a estar pensando, bueno, pero momentito, porque si en estas PASO fulano saca una cifra muy grande de votos, después viene el efecto de arrastre. Entonces yo no puedo votar el candidato que querría votar, si es que alguien tiene muchos candidatos que quieran votar, eso es otra cuestión a opinar, porque tengo que andar cuidándome de lo que va a pasar ya en la primera vuelta y ni hablemos en el balotaje. Entonces, esto está anticipando un pronunciamiento, de alguna manera es una manipulación muy grande de la voluntad popular. Ahora, yo quería decir, es un país... pero hay otra cosa también, Alejandro, que si las encuestas de opinión pública de las encuestadoras importantes influyen en la decisión del voto, porque la gente tiene una tendencia a votar al ganador, al caballo del comisario, etcétera, ¿cómo no va a influir una encuesta nacional oficial? Por supuesto, sin ninguna duda. Ahora, digamos, ahí viene otra vez las peculiaridades de la Argentina, ¿no? Emilio destacaba bien. Tenemos un régimen de primarias que no existe en ningún lugar del mundo. Voto obligatorio, partidos condicionados, todos pueden votar en la elección del otro, eso que no existe en ningún lugar del mundo. Y además... una sola vez votar, ¿no? Y bueno, pero sí, puede votar una sola vez, pero puede elegir dónde vota, sí, qué interna vota. Y además de eso, no tenemos internas. Es decir, ese régimen es para que sea una gran encuesta. Y lo completamos con un balotaje establecido a medida para aquel gobierno del momento en que se aprobó la reforma constitucional, en un parámetro 45% que tampoco existe en un lugar del mundo. Yo creo que después de eso, que Scaloni sea el técnico de la selección no nos debería asombrar. ¿Qué tiene de raro que Scaloni sea el técnico de un país así? Es decir, que sea técnico de la selección, alguien que nunca dirigió en ningún club, que no tiene ninguna experiencia en el tema. Es como natural, ¿no? Emilio, vos saquemos la historia reciente. Si realmente hubiera candidatos por partido, como es original la idea, ¿las PASO tendrían algún sentido o aún así no tienen sentido? Yo creo que las internas tienen sentido. Por supuesto. Hay dos formas internas cerradas para los afiliados o internas abiertas. En la Argentina hubo internas abiertas cuando se dirimió entre... Chacho Álvarez fue... y Fernández Mejía. Bordón y Bordón y Chacho Álvarez. Bordón y Chacho Álvarez. Sí. Yo me acuerdo... Y después, entre por un lado, Chacho Álvarez, y por otro lado Fernández Mejía, que después
se combinó la fórmula, ¿no? Sí, algo por el estilo. El Cavallo con el que fue ministro de Justicia le hicieron por teléfono, ¿te acordás aquella vez? Hicieron una interna. Pero eso fue encuesta. Pero lo hicieron para dirimir quién iba a ser el candidato, digamos. Sí. Bueno, en Estados Unidos las internas están abiertas al que se registre para votar en esa interna. Claro. ¿Verdad? Y en los caucus, creo, en los estados donde son asambleas, ahí sí es hay totalmente abierta y se puede presentar quien se quiera presentar. Tema fundamental pero eso es otra cosa, porque eso es participar en la decisión pero interna el tema del partido. fundamental es que nada impide que si un partido o alianza política quiere hacer las internas abiertas, que las haga. No necesita ley para eso. No necesita ley, como se hizo en la Argentina en aquellas oportunidades. Bueno, yo pero los el voy tema a- es que los voy a- elijan cuándo lo hacen y cómo lo hacen también. bien. No se les imponga que sea obligatoria para que se transforme Más en una el costo encuesta. a cargo del Estado. Yo los voy a cambiar un poquito de tema porque nos vamos a ir a la pausa. Voy a dar alguna noticia muy, muy reciente que todavía está en desarrollo. El Tribunal Supremo de Brasil rechazó 2 pedidos de libertad del expresidente Lula da Silva. Es una noticia muy, muy reciente que por supuesto también valdrá la pena desarrollar. Y por el otro lado hay una noticia muy significativa de hoy a la mañana, y es que el juez Bonadío había ordenado el decomiso de un conjunto de bienes de varios de los procesados en la causa de los cuadernos. El decomiso es quitarle a la persona los bienes como una medida judicial. Es decir, alguna vez lo hemos explicado en el programa, lo digo con palabras sencillas. La extinción de dominio es algo muy diferente, es un instituto que requiere un proceso que puede ser, según la norma, en sede penal o en sede civil, donde se discute que una persona no debe tener el dominio de un bien. El decomiso es una sanción accesoria en el proceso penal. Concretamente, el juez Bonadío ordenó el decomiso de un conjunto de bienes de Daniel Muñoz, exsecretario presidencial, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner, a quien se le ha probado haberse enriquecido en cifra muy millonaria, largamente millonaria en dólares, se habla de más de 70 millones de dólares, y se sospecha que puede ser mucho mayor, y también del financista Clarence, que fue la persona que intermediaba entre el pago de los sobornos en pesos y la conversión de esos sobornos a dólares, y obtenía jugosas ganancias porque la tasa de cambio era un poquito mayor que la habitual. Lo interesante que es que los decomisados, es decir, aquellos a quienes se les sacaron los bienes, no han cuestionado, sino que han aceptado el decomiso. Yo creo que este es un dato muy importante que no se explica lo suficientemente bien. No solamente hay semejante cantidad de pruebas como para que se haya procesado a decenas de personas, entre ellos algunos de los empresarios más destacados de este país y muchos exfuncionarios públicos, sino que también hay consenso de esos mismos o de varios de esos mismos que han sido algunos de los que se enriquecieron con toda esta historia de fraude y corrupción, diciendo, sí, es cierto, llévenselo porque no debería ser mío, se compró con dinero de la corrupción. A mí me parece que entramos en una etapa de la Argentina donde estas cosas deberían ser explicadas, por lo menos por quienes son candidatos, por quienes están acusados, y dejar de lado estas acusaciones de que todo es política para responder a los hechos probados en las causas y a cuestiones tan claras como que decomisos de bienes sean aceptados. Digamos, en estos departamentos sí, está bien, se compraron con dinero de la corrupción, no son míos. Nos vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Por fin, Deco Propuestas Decorativas, empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87.
Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Bueno, estamos de vuelta. Voy a cambiar un poco el ángulo y vamos a ir, tenemos con nosotros un especialista, no solamente en temas de sociedades, en cuestiones contables, sino entre los múltiples libros de Bernardo hay uno muy interesante que está, no podemos ni mostrar la tapa porque no la tenemos. Ni yo la tengo. No la tenés ni vos, que es el Manual de Reuniones Multimedios, Personas Jurídicas Privadas. Vamos a hablar en castellano para que la gente no se entienda, porque si no se va a aburrir mucho y se va a ir del dial. A ver, no sé de qué me estás hablando, Gerardo. Ah, perdón, brillante, la producción es impresionante. Tenemos en pantalla. Muy bien, en pantalla está el manual. Ni el autor lo tiene y nosotros lo tenemos en pantalla. Ahí está. ¿Qué es lo interesante, me parece a mí, para la gente de este manual? Vos estás hablando de la posibilidad de manejar a distancia, hoy, las reuniones de personas jurídicas privadas, es decir, no solo de sociedades, de fundaciones, asociaciones civiles, etcétera, etcétera. Explicaros un poquito, estamos hablando de la era del WhatsApp, yo creo que pasa por ahí la cosa. Hay muchos multimedios, ¿eh? Pero vamos a lo que está sucediendo prácticamente. Vos tendrás grupos de WhatsApp con el cual estás permanentemente... Mucho más de lo que quisiera. Estás permanentemente reunido. Así es. Te doy un ejemplo cotidiano. Muchachos, la cena de los jueves conseguí un presupuesto de 500 pesos por persona. Okay. Entonces empieza a aparecerte en la pantalla, estoy de acuerdo, yo no, me queda lejos, etcétera. Bueno, vamos, aprobado. Traslada eso, muchachos, directores de una sociedad anónima de cierta envergadura, tengo la oferta de $500.000 para el desmonte del campo en Lobo. Okay. Sí, no, cuento los votos y ya está. El Código Civil lo que ha hecho es, si están de acuerdo y se pueden comunicar simultáneamente, hagan lo que quieran. 158. A ese nivel, Sí, que quieran. Lo que quieran. Porque acá hay que abrir el cerebro, ¿no? Claro. Nosotros venimos con una mente mucho más formada en el papel, en las decisiones firmadas. Pero vamos a esa mente. Todo el mundo que hace negocio, está uno en un campo, el otro en así, otro. claro. La carga de pasar por la sede social a firmar un acta con fecha antedatada, un simulacro, tiene sentido cuando realmente has tomado las decisiones y podés probarlas. Entonces es mucho más dinámico estructurar un sistema con eficacia jurídica que permita la comunicación a distancia. ¿Y esto se hace, Bernardo, ahora? Sí. Se hace desde hace mucho, nada más que en forma privada, con un acuerdo entre partes que se acepta como prueba cierto tipo de firma como la electrónica, que todos usamos cuando vamos al banco, es la clave PIN. Pero lo que falta es, si el código lo dice, y lo estoy haciendo para los amigos, para un montón de cosas, ¿por qué no en la empresa? Okay. Y esto es lo que trata el libro, llevarlo a tierra y para que todos tengan tranquilidad jurídica y no se tengan que desplazar. Y yo doblo la apuesta. Por ejemplo, las sociedades cotizantes, Comisión Nacional de Valores, dicen, bueno, mientras esté presente la mayoría físicamente, los demás pueden estar a distancia. ¿Por qué? Si en WhatsApp no hay nadie físicamente. Es cierto, interesante. Y si vos has hecho un curso alguna vez a distancia, que te has inscrito en una plataforma, donde hay un administrador, tenés chateo, te mandan la memoria, te mandan el balance, te mandan los antecedentes, te reunís y votás, y eso además tiene firma digital, que ahora pasás por un registro de propiedad automotor y te la dan. Sí, además yo agrego algo, ¿no? Porque vos me imagino que lo tratarás en el libro. Lo que sí es muy, muy habitual, y yo creo que todos nosotros hemos participado de cosas así, son las videoconferencias. Y las reuniones hoy es habitual, porque además... ¿Quién se mueve? Por supuesto, y además el tema de que el mundo está muy unido por las comunicaciones y que las actividades se desarrollan en ámbitos geográficos totalmente distintos. Es decir, hoy es totalmente habitual tener cámaras controlando lo que se hace en determinada empresa, el dueño o el gerente o quien lo tiene que controlar lo está controlando de 100, 200 o 1000 o 2000 kilómetros de distancia sin ningún problema y está entrando en un intercambio, como vos decís,
En mi propio estudio tenemos un grupo de WhatsApp en el cual nos manejamos 4 personas, o 2 grupos, o 3. Todo se resuelve de esa manera. ¿Y tenés duda acerca de que alguien va a negar eso? No. Bueno, ahí yo lo voy a aprovechar. Pero bueno, entonces dale. como no es de buena fe desconfiar, digamos, lo que pone el libro es cómo trasladar eso a pruebas documentales, en soporte papel o en soporte digital. Bueno, papel exigiría la firma. Pero la firma, una vez que la firmas en papel y la escaneas, por la ley de firma digital es un documento original, oponible a terceros, con firma autógrafa, la misma eficacia jurídica. Yo lo voy a aprovechar al juez que tengo acá y le voy a preguntar cómo juega desde el punto de vista probatorio, porque en eso también ha habido un enorme cambio en los últimos años, todas las comunicaciones electrónicas, mails, WhatsApp. ¿Se avanzó lo suficiente, Emilio, o no tanto? Yo creo que no se ha avanzado mucho. No, en la provincia de Buenos Aires todavía se está muy a poco, todavía no se implementó la firma digital. Sí, se ha implementado las presentaciones de escritos electrónicos y todo, pero la Claro, pero eso en el ámbito judicial. Pero sí. yo te pregunto, en caso de conflicto, vienen las partes y dicen, porque por mail acordamos tal cosa, acá está el mail que mandé yo, acá está el mail que me contestaron, ¿eso tiene valor probatorio? Sí, tiene, lo que pasa es que se resuelve siempre con una pericial. Si el otro lo niega, hay que producir una prueba pericial informática y duda. se designa un perito informático que tiene que determinar cuál si es se mandaron, la se seguridad, recibieron, se recibieron, entiendo, se mandaron. y con todo, certeza suficiente, todo pasa, sigue siendo un chino todavía. Sigue siendo un problema de Pero prueba, el Poder Judicial pericial. de la Nación avanzó mucho en eso. Yo veo abogados acá que se encontraban en la Plaza Lavalle para tomar los minibús para ir a San Isidro. Sí. Y, hace mucho que no nos vemos, ¿desde qué notificaciones electrónicas? Sí, pero eso son comunicaciones. Bueno. En eso sí, en la provincia también. Pero cambió algo. No, cambió muchísimo y sigue cambiando todo el tiempo. La justicia sabemos que es más lenta, pero lo interesante de tu propuesta, a mí se me ocurre, vos fíjate, hilando un poco fino, vos tenés un grupo de WhatsApp. Eso es fácil de probar, Sí. porque eso sí deja huella, incluso deja huella aunque lo borres del teléfono, por lo que sabemos. Sí. Entonces, eventualmente, si se produce la prueba y esa prueba claramente demuestra que la reunión se hizo, que estuvo el ok y todo, podría tener valor legal. Sí, sí. Yo te agrego algo más. Sí. Saquemos el WhatsApp, que está muy... Ahora Instagram también tiene videoconferencias. Claro. Pero hay un programa popular, Skype, que usan casi todos los que tienen hijos en el exterior, Claro. que te estás viendo. Skype tiene gratuitamente 50 pantallas simultáneas, si vos querés. 50. Y Business Skype pagado 500. Vos me dirás, lo veo como una estampilla, pero ahí están todos. Y produce además un archivo digital que lo podés firmar digitalmente. Ajá. Ahora, vamos a una reunión en la cual estamos con el teléfono a manos libres y la grabamos. Y esa grabación además es un soporte magnético firmado digitalmente. Open Sí. mind, hay que abrir la mente. Claro. Entonces, en el reglamento que yo propongo en el libro, aparte de una minuciosidad, par y paso con la reunión presencial, ¿qué pasa si se cae la conexión, permiso para ir al baño, qué sé yo, el quórum? Eso está resuelto por la IGJ en las presenciales. Lo mismo va... Es decir, vos todo eso lo desarrollaste en el libro, es muy práctico. Es nada más ¿no? que un espejo, digamos, a distancia de lo que es presencial. Bueno, porque este programa, como todos saben, lo escuchan una cantidad importante de profesionales, tanto del derecho como de las ciencias económicas. Así que vamos a recordarles Manual de Reuniones Multimedios, Personas Jurídicas Privadas, de Bernardo Carlino. Ahí tienen todos los tips, no solamente el esquema legal, sino todos los tips para manejarse. Así es. Bueno, bárbaro, la verdad que es sumamente interesante. Yo quería hacer otro comentario de un tema sumamente preocupante, que es el tema de la libertad de prensa. ¿Lo tenemos en línea ya? Perfecto. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa, entrevistar a un colega, amigo, un hombre del sector social, digamos, ¿cómo diría? No es de las ONG, es un hombre de las peticiones, un hombre de los reclamos de la gente. Gastón Marra, ¿cómo te va? Alejandro Dulkarov te saluda.
Gastón, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Ah, bueno, ¿cómo te va? ¿Qué tal? No lo escucho bien, Alejandro, lo escucho por acá, por la PC. Ah, pero ¿me estás escuchando o no? Hola. Sí, ¿me escuchás? ¿Me escuch- Yo te escucho perfecto, Gastón. Ahora sí. Ahora sí. Decía que vos sos uno de los que vuelca los reclamos de la gente en redes sociales en diversas peticiones que han tenido una enorme significación en los últimos tiempos. Y nos queríamos referir a 3 de ellas, pero antes que nada a una que lleva más de 214.000 firmas, nada menos, que es la petición de ficha limpia. Exacto, sí, una de las últimas que sacamos, bueno, que más allá de por lo general somos un grupo así grande de ciudadanos que nos ponemos todos firmes con alguna, más allá de como fue anterior la de extinción de dominio que la había hecho un cordobés, ¿sí? Bueno, todos nos encolumnamos detrás de ella y después, bueno, vino ficha limpia en agosto del año pasado y bueno, y está dando sus primeros resultados. Bueno, eso te iba a preguntar. Nosotros hemos hablado de ficha limpia muchísimas veces en el programa, la hemos impulsado, por supuesto, muchos de nosotros hemos sido firmantes y escribimos sobre el tema también. Le recordamos muy rápidamente a la gente que ficha limpia lo que reclama es que nadie que esté condenado, en todo caso habrá que discutir en la instancia parlamentaria si es una condena de tribunal oral, es decir, de los 3 jueces que juzgan en el juicio oral, o una condena confirmada por la casación. Pero en cualquiera de esos 2 casos, quien esté condenado que no pueda ser candidato. Esa es la esencia de la propuesta, que es la misma que rige en Brasil hace unos cuantos años y que ha impedido que miles de acusados y condenados por corrupción no puedan ser candidatos. Contanos cuál es la novedad, Gastón, contanos la novedad, porque esto puede tener tratamiento parlamentario más o menos cercano, por lo que sé. Claro, el 4 de abril, te recordás que fuimos a una audiencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales, sí, que preside el diputado nacional Pablo Tonelli, y bueno, recibió nuestro pedido. Para esa audiencia se invitó a todos los 35 legisladores, tengo entendido, que la integran, y bueno, fueron algunos de ellos a recibir la petición, que tenía 160.000 firmas tenía en ese entonces, y bueno, todos expusimos nuestra idea, ¿sí? Transmitimos lo que uno recogía así de las redes sociales, y bueno, y finalmente el presidente nos informó que recién se trataría, una vez que cerraran, ¿sí?, las listas de candidatos, es decir, este 22 de junio. Tal cual. Así que bueno, estábamos todos expectantes a que eso pasara, y bueno, y la semana pasada una reunión en la misma comisión, sí, pero por el tema del debate que se está haciendo del proyecto de ley de ética en la función pública, y la diputada nacional Silvia Los Penatos le volvió a preguntar al presidente por el tratamiento, por el comienzo, ¿no?, del tratamiento de las distintas iniciativas. Recordemos que son 5 iniciativas que se han presentado por distintos legisladores. Y bueno, y él confirmó que efectivamente sí, que le había dado su palabra, y que a partir de esta semana, ¿sí?, en estos días o en esta semana, no sé, ya podría estar comenzando el debate, ¿sí? Recordemos también que en el 2017 ya hubo un dictamen de comisión con el proyecto de ley de justamente de Silvia Los Penatos, y después quedó cajoneado, que no avanzó más durante todo el año pasado, y bueno, hasta que empezamos nosotros con toda esta campaña fuerte a través de las redes, y bueno, que se empezó a generar como mayor conocimiento de todo este tema de lo que era ficha limpia, ¿no? Tal cual. Porque al fin y al cabo es una modificación de un inciso en el Código Electoral. Claro, pero bueno, se hizo conocido como esto de ficha limpia, ¿no? Que hoy por hoy todo el mundo dice, no, si no tienes ficha limpia no te voto, ¿no? Bueno, ya se incorporó en el lenguaje cotidiano de todos nosotros. Así que bueno, estamos ahora esperando por un lado el comienzo del tratamiento, y además, bueno, una primicia que próximamente también se va a hacer un evento importante sobre ficha limpia en el Congreso, que se está organizando. Así que calculamos que esto es primicia, ¿no? Calculamos que es posible que sea la semana que viene o la siguiente, pero va a ser un evento
interesante con abogados y con prensa, así que bueno, se está recién organizando. Así que bueno, esta es la gran primicia, que lo saben, que recién comenzó ahora esta organizado idea, en el Congreso, en el Congreso mismo. En el Congreso, va a ser en el Congreso. Bueno, sí, pasanos sí, por supuesto la información para que la podamos difundir. Y, sí. Y sigamos avanzando. En 214.000 firmas es una cifra, y muy pocas peticiones en la Argentina que hayan llegado a un número semejante, ¿no? Creo que es muy demostrativa. Sí, es muy poco. Sí, esto sería bueno aclararlo, porque a veces muchos suelen comparar y decir, bueno, pero 200.000 firmas, ¿cuántos electores tenemos o cuántos habitantes? Algunos directamente lo comparan con la cantidad de habitantes. Pero bueno, tal vez hay que entender el mecanismo de lo que son las peticiones. Las peticiones, es muy difícil conseguir que una petición supere las 100.000 firmas. Así es. Puede que muchas comiencen con un determinado, digamos, una curva como ascendente y después se estancan. Y es muy difícil, muy pocas han logrado superar las 100.000 firmas. Lo que pasa, más aún tipo de peticiones, ¿no? Gastón, realmente Ficha Limpia plantea algo tan sencillo como que quien está condenado, aclarémoslo, yo no lo dije, lo di por supuesto, porque lo dijimos muchas veces, pero está condenado por delitos graves, no es que está condenado por una infracción de tránsito, ¿no? No, esos quedan excluidos. Ni por lesiones leves, no se trata de eso, estamos hablando de delitos graves. Doloso. No sea, claro, el grave doloso, no sea candidato a ocupar un cargo nada menos que en representación de la sociedad. Bueno, hay distintas alternativas, eso, bueno, Alejandro, ya lo has plasmado muy bien en tu artículo ahí en Buena Vibra, pero hay distintas, dentro de esas iniciativas que hay presentadas, algunos sostienen que tienen que quedar inelegibles quienes hicieron una estafa a la administración pública, y hay otros proyectos que son más generales y se dicen, bueno, no, si cometiste cualquier tipo de delito doloso grave, ya quedás, ¿sí?, inhabilitado, sí, obviamente con una condena, quedas inhabilitado para presentarte a un cargo electivo. Sí. Y quede claro, como vos lo dijiste, que esto es simplemente una modificación de la ley electoral, ¿no? Exacto, es un inciso, como ya existe hoy, de hecho hoy existe ya, es decir, las personas que cometieron delitos de lesa humanidad en el periodo, digamos, hasta el 83, con procesamiento, ni siquiera hace falta una condena, ya con el auto de procesamiento quedan inhabilitados para ser candidatos. Esto desde hace muchos años. Es decir, ya existen ciertas condiciones, sí, que están en la ley de partidos políticos y en la ley orgánica de partidos políticos, que ya con un auto de procesamiento ya no pueden ser candidatos. Es decir, nosotros lo que estamos proponiendo es que se agregue, pero con una condena, ¿sí?, con una sentencia condenatoria. Chile y Uruguay, por ejemplo, tienen con autoprocesamiento quedás inelegible. Nosotros vamos un poquito más allá, es decir, con una condena o con una condena confirmada por un tribunal superior. Gastón, te agradecemos mucho, seguimos como siempre en contacto, felicitaciones. Yo les agradezco a ustedes y a Alejandro en particular por todo el apoyo de siempre. En esta y bueno, en las nuevas cruzadas, en las nuevas peticiones que hemos comenzado, como la de Basta de Listas Sábanas, que bueno, comenzamos ahora con muchísimo éxito. La comenzó, bueno, Gustavo Segré. Así que bueno, también si quieren, después les paso el link para quienes quieran sumar. Desde ya, porque estamos informando permanentemente sobre eso. Un abrazo grande. Bueno, Alejandro, un abrazo para todo el equipo. Chao, hasta luego. Bueno. Gastón es una muestra interesante de cómo la sociedad civil, pero no a través de ONG. Yo los conocí, es él por un lado, un grupo de gente, hay algunos periodistas que lo han acompañado, Gustavo Segré, tuvo que abrirse camino al principio. Fanny Mandelbaum le dio un apoyo muy importante, pero se abrió camino solo y largó peticiones solo. Y lo que significa juntar 200.000, bueno, esta otra petición que no es de él, pero también es del mismo grupo de gente que ahora planteó lo de las PASO, la petición de las listas sábana, que es otro reclamo importante en la sociedad, de elegir por quién se vota y no tener que votar al cuarto, quinto, sexto, que no sabemos ni quién es. En eso yo tengo mis discrepancias. Bueno, porque es bastante complicado. ¿Cómo garantizar la representación? Dale. ¿Cómo se garantiza la representación proporcional si no es con un sistema de lista? ¿Cómo haces? ¿Lo cambiás por el sistema uninominal de un solo candidato por circunscripción? Es un sistema muy complicado. No, y además es pésimo, es horrible, porque va un solo candidato por cada circunscripción. Es el sistema inglés. Sistema inglés, pero en buena medida el sistema de Estados Unidos también.
Sí, a mí no me gusta nada. No, a mí porque tampoco. el que sale segundo queda fuera, el que sale tercero queda Existen fuera. variantes como el tachado también, ¿no? Pero Sí, generan... pero el tachado es el sistema de lista. Vos tenés una lista, Claro. y tachás. Tachás, hay sistema de tachado y de preferencias, de alterar el orden de la lista. Ahora bastante complicado, Es con el tema, complicado sobre de todo con instrumentar. el tema del cupo, ¿no? Del 50-50, más complicado todavía implementarlo, Tal ¿no? cual, tal cual. Si cambias el orden de Bueno, preferencia. pero el reclamo, Emilio, el reclamo va más allá de lo técnico. La gente lo que quiere es, primero, que no le impongan un armado que ya viene totalmente digerido, y digerido, Sí, Alejandro, como decimos pero antes, ¿sabés qué resuelto pasa? en los últimos 10 minutos previos al cierre Sí. de las listas, a balazos, a trompadas, manejo por atrás, te prometí esto para que firmes y en el momento te lo saco, Está bien, va Alejandro, la novia de está- fulano en el puesto 2 y va fulano en el puesto 5, va el hijo del otro. Bueno, está bien, Alejandro, pero si vos querés, si vos considerás que es bueno el sistema de representación proporcional, o sea, que el Parlamento refleje en la mejor medida posible el pluralismo ideológico y político que hay en la sociedad, el único sistema que te lo garantiza es la representación proporcional. Que cada sector político del país tenga proporcionalmente cantidad de representantes Pero en el yo creo que el Parlamento. planteo es justo Y el en único, cuanto a que el único sistema que te lo garantiza es el sistema de lista. Yo estoy de acuerdo, pero tendremos que abusar el ingenio para ver cómo enfrentamos esta situación, porque lo que sí la gente hay una sensación de profunda desazón, ¿no? Yo creo que hay Pero eso es viejo, eso es viejo. No, pero es cada vez peor. Es viejo. Claramente es cada vez peor. Sí, es viejo. Pero en los sistemas de circunscripción o nominal... No, pero nadie donde propone eso. uno, bueno, está bien. Nadie lo propone, desde ya. Ese es el motivo por el cual, Sí, por ejemplo, en Gran Bretaña el- hay partidos que tienen el 25% de los votos y tienen el 3% de los legisladores. Porque no llegan a ganar la circunscripción. Si le explicamos a la gente fácil, Claro. Sistema de circunscripción significa, esto existió en la Argentina. De hecho, Buenos Aires estaba dividida, la ciudad de Buenos Aires en circunscripciones. Sí, sí. Esto quiere decir que cada diputado que gana la circunscripción, aunque sea por un voto, se lleva a la banca. Sí, pero además Alejandro, locura. no solamente se lleva a la banca el que salió primero, sino que para dictar leyes nacionales no hace falta ser representante del barrio de Almagro No, o claramente. del barrio de De eso no cabe Mataderos. ninguna No. Bueno, vamos a tocar un temita muy rápidamente, nos quedan un par de minutos que no queríamos dejar de mencionar con Alfredo, y se refiere a la libertad de prensa, a los alcances de la libertad de prensa. Yo voy a leer un par de frases de un artículo que comparto, por lo menos en estas frases. Sin periodistas dedicados a la investigación, dice José Cretaz en La Nación hoy, los ciudadanos carecen de información imprescindible para comprender asuntos de interés público porque no pueden obtenerla de otra manera. Y nada de eso puede lograrse sin recurrir a las fuentes que proveen datos y hechos. Y si en esa tarea no están aseguradas las garantías previstas para el oficio en la Constitución, integridad física, libertad de expresión y secreto profesional. Y un párrafo más que dice: la demolición del periodismo profesional que expuso rutas de dinero y cuadernos de corrupción parece un primer paso para la anulación de las causas que por primera vez en la historia llegan a juicio y que involucran a lo más encumbrado del poder. La idea es hacer de cuenta que aquí no pasó nada y que todo lo que se hizo, dijo y comprobó no existió. Cretaz lo escribe con relación, obviamente, a la citación del periodista de investigación Daniel Santoro, destacado, premiado periodista argentino, más allá de los errores que cualquiera puede cometer, que nadie está exento y que si los cometió corresponde que sean analizados, a declaración indagatoria en la causa de Dolores, encabezada con el nombre de Marcelo D'Alessio, conocido embaucador profesional por toda la información que se ha publicado. Pero va bastante más allá del caso particular de Santoro, y yo lo voy a relacionar con lo que dije antes con respecto al tema del decomiso de bienes en la causa de los cuadernos. Yo creo que el árbol jamás puede tapar el bosque, las cosas menores no pueden tapar el fondo del asunto. Y creo que eso es lo que tiene que ver, y por eso adherimos al planteo de que la libertad de expresión puede estar en juego cuando
se está atacando a un periodista por haber citado fuentes que pueden haber por su cuenta cometido delitos. Otra cosa es que el periodista fuera un cómplice. Ahí sería muy distinto, pero no parece que esa sea ni la acusación ni el caso. Yo les agradezco a los dos la presencia, muy interesante, tocamos temas muy variados, y como nos están echando casi siempre del aire, me voy a despedir a tiempo dándole pasos a Voces y Memorias con Hernán Dobry. Un abrazo hasta la semana que viene. Gracias. Gracias, Alejandro.